que ver una partecita con comunicación asertiva y con la parte de organización. Entonces voy a compartir la pantalla para que les pueda presentar el tema y lo vamos a ir analizando. Recuerden que cualquier momento en el que ustedes necesitan hacer alguna consulta, alguna duda, me pueden interrumpir, con eso no habría ningún inconveniente. Bueno, aquí hay dos elementos interesantes que están vinculados en esta presentación y es la parte de la comunicación asertiva y la reingeniería. ¿Por qué creen ustedes que esos dos elementos se complementan? Me gustaría escucharlos un poquito más y que no esté tanto yo aquí comentando las cosas. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver la comunicación asertiva con la parte de la reingeniería? ¿A quién se le ocurre algún elemento que tengan los dos en común? ¿A ninguno? ¿No se le ocurre algo que tenga en común la comunicación asertiva con la reingeniería? ¿Quién me dice entonces qué es la primera? ¿Quién me dice qué es comunicación asertiva? ¿Y la parte de reingeniería? ¿Alguien sabe qué son los dos conceptos? Pues comunicación Bueno, asertiva es como esa parte de vivir bien, de vivir con respeto, establecer una comunicación con calma y que se pueda llegar a conclusiones de una buena manera. excelente. Ahí trata la compañera un elemento muy importante de la comunicación asertiva y es precisamente la parte del respeto, ¿sí? Para que nosotros podamos comunicarnos de una forma adecuada con los demás, tenemos que también hacerlo desde la parte del respeto. Fundamental esa partecita. Muchas gracias ahí. De pronto la parte de reingeniería. Pues, profe, buenas. Se trata como el Buenas. rediseño de los ¿qué le digo? En una empresa o en un grupo de personas, enfocados en mejorar la calidad del servicio, los costos. Bueno, eso sería como más o menos la definición, profe. Listo, muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, constantemente todos los procesos están cambiando. Eso es algo que quiero que ustedes se lleven muy bien porque a veces a las personas les cuesta entender que si algo que estaba funcionando de una manera muy óptima, de repente empieza a decaer y resulta es que todo está en un constante cambio y evolución. Asimismo, todos los procesos que hacemos nosotros como ingenieros tienen que también estar evolucionando. Y la reingeniería va a esa parte, a que constantemente todo lo que se está desarrollando dentro de la organización o la empresa se esté rediseñando y se esté adaptando a los cambios tanto externos en el mercado, en las necesidades de los clientes, en lo que nos ofrecen los proveedores, en la tecnología, como interno hacia la organización y la empresa, los cambios que podamos tener en los ajustes, obviamente siempre buscando mejorar, por eso hablamos de la palabra evolución, de cada vez ir avanzando más. Entonces, ya la compañera nos aportó la parte de comunicación asertiva, el compañero de reingeniería. ¿Quién me dice, partiendo de esas dos ideas, qué tendrán en común lo uno con lo otro? ¿A nadie se le ocurre la idea de por qué la reingeniería tiene que ver con la comunicación asertiva?
Bueno, entonces, les voy a comentar. ¿Qué pasa con la reingeniería y la comunicación asertiva? Como ya lo estábamos comentando ahorita con el compañero, la reingeniería es un proceso de evolución donde vamos adaptando los procesos que hacemos tanto al interior como también los procesos que tenemos con el exterior. Para poder nosotros mejorar algo, tenemos que recibir la información, recibir una retroalimentación, tanto interna como externa. Ahí es donde la comunicación asertiva juega el papel vital. Si nosotros no tenemos una buena comunicación al interior de la empresa o la organización y también con nuestro exterior, háblese por exterior con los clientes, con los usuarios, con los proveedores, con el mercado, con la competencia. Si no logramos entablar una comunicación muy adecuada donde fluya correctamente la información, el proceso de reingeniería, créanme que no va a funcionar, porque es algo que no se puede hacer de forma aislada, es algo que necesita esa retroalimentación de lo que estamos haciendo y de los efectos que eso tiene, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, esa es la manera en la que la comunicación asertiva y la reingeniería se alimentan la una con la otra, están vinculados por la forma en la que podemos trabajar. No podemos hacer una reingeniería si no tenemos una buena comunicación. Y seguramente no podemos optimizar esos canales de comunicación que tenemos nosotros si no a esos procesos no se les está haciendo constantemente una reingeniería. Entonces, los dos se vinculan en la parte de poder avanzar tanto en el un aspecto como en el otro. Entonces, vamos a ver algunos elementos que hay que tener en cuenta en la parte de la comunicación asertiva y también de la reingeniería. Entonces, en comunicación asertiva se manejan unos conceptos muy claros. Primero, asertividad. ¿Qué se refiere con asertividad? A veces hay palabras que utilizamos constantemente, pero que damos por sentado su concepto, pero si nos preguntan de qué se trata, a veces no lo podemos ubicar en concreto. Entonces, vamos a ver bien de qué se trata la parte de asertividad. Una técnica de comunicación que se llama el yo autoafirmativo, que lo que basa es que hay dos maneras en las cuales usted puede ver o afirmar algo. A través de la parte afirmativa, como dice la palabra, y la parte negativa. Muchas veces nosotros utilizamos lo negativo para ver las cosas. Y la idea en la comunicación asertiva es resaltar las partes positivas, obviamente sin negar lo negativo, sino... Entonces, vamos a ver de qué se trata el yo autoafirmativo. Como tercer elemento fundamental, la información. La esencia de la comunicación asertiva es que la información fluya de la forma adecuada, que la información sea verídica. La parte de verídica implica que la información que se maneja al interior y exterior de la empresa sea la oficial, sea la correcta. Entonces, vamos a ver una partecita del manejo de la información. En el número 4, comprender en vez de juzgar. Interesante elemento, sobre todo en la parte de administración. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos llegar a entender la situación de la otra persona en vez de llegar a hacer un juzgamiento de lo que hizo y de lo que no hizo? Y como quinto punto, decir lo que se quiere. Parece algo obvio, pero muchas veces no nos hacemos entender adecuadamente con las demás personas. Entonces vamos a ver estos 5 elementos de la comunicación asertiva que se deben aplicar en la parte de la administración, fundamental para que las cosas fluyan al interior de las empresas. Estábamos hablando de una organización que uno de los elementos fundamentales para toda empresa o institución son las personas. Entonces tenemos que hacer que las personas logren trabajar en conjunto. Para que logren trabajar en conjunto, tenemos que tener una buena comunicación. Entonces, vamos a ver esos elementos. La ventana de Johari, que es una técnica que vamos a ver para esta partecita. Y luego en reingeniería vamos a ver también un elemento que es el outsourcing. Entonces, vamos a empezar con la temática de comunicación. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud acerca del tema, pues lo vamos a ir revisando de una vez. Entonces, en la partecita de asertividad, yo por aquí tengo otro elemento que les voy a compartir. Espérenme un segundito. No. En la plataforma virtual ustedes van a encontrar también un documento donde está todo lo que les voy a explicar aquí de una manera más textual. Entonces, para que sepan que la información que les voy a compartir aquí en la diapositiva un poco más charladito, la van a encontrar
bien puntual, bien escrita, todo está aquí en el documento que está habilitado en el COES. Bueno, eso por esa parte. Entonces, vamos a empezar con asertividad. Entonces, ¿qué vamos a ver en la comunicación? Primero, ¿qué es asertividad? ¿Quién me dice de qué se trata ese concepto? ¿A qué se referirán cuando nosotros decimos asertividad? Profe, pues eso se define como la manera en que nos expresamos, ¿no? Eh, o sea, como en la hospitalidad de cada uno, en no ser eh, agresivos o también, o sea, en las emociones que uno tenga cada día. Entonces, ser asertivos como eso, ¿no? O sea, tener ser respetuoso en la manera de cómo uno se expresa ante las personas. Muy bien, muchísimas gracias. Elemento fundamental. Hay una partecita, o sea, la parte que el compañero nos dice es fundamental, la forma en la que nosotros expresamos las cosas. No sé si ustedes hayan escuchado la frase, no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿sí? Porque resulta que al elemento de la comunicación no solamente es el mensaje, cuando nosotros vemos la parte de la comunicación, hay un receptor y un emisor, eso nos lo han enseñado desde muy temprano en lo que es la parte de la escuela, y hay un mensaje que se envía entre el uno y el otro, pero a ese mensaje le acompañan otra serie de elementos que nosotros percibimos de una forma, se puede decir, inmersa en el mensaje. Entonces, no solamente es lo que se envía, sino también la forma en la que uno se expresa con la otra persona, la expresión corporal cuando es de uno a uno, el tono de voz, las palabras que se usan. Entonces, en la asertividad hay toda una serie de elementos que lo que busca es que el mensaje que yo estoy tratando de enviarle a la otra persona, esa persona me lo entienda lo más fiel posible a lo que yo le estoy tratando de transmitir. ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de elementos que acompañan a lo que nosotros estamos diciendo que deben ser acordes a lo que nosotros estamos transmitiendo para que la otra persona reciba efectivamente el mensaje. A veces el mensaje es bueno, pero si el tono de voz no es adecuada o la forma en la que abordas a la otra persona tampoco lo es probable que esa persona se bloquee y no te entienda la información. Entonces, todos esos elementos es lo que trata de manejar la parte de la asertividad. Bueno, como segundo elemento tenemos el yo autoafirmativo. ¿Quién ha escuchado de este elemento? ¿A qué se referirá esa parte? ¿Nadie ha escuchado del yo autoafirmativo? ¿Quién tanto ha escuchado esa frase que dice que para que las cosas sean realidad, lo primero que tenemos que hacer es decirnos a nosotros mismos que sí podemos hacerlo? ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Alguien se la han dicho de pronto? Bueno, el yo autoafirmativo se basa en el poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Muchas veces estamos pendientes de lo que nosotros le decimos a los demás, pero no vemos que las palabras que nos emitimos a nosotros mismos nos sirven de retroalimentación en lo que hacemos y en lo que nosotros reflejamos. Entonces, el yo afirmativo lo que busca es que nosotros mismos seamos el motor de que las cosas se hagan, que sean realidad, ¿no? Haciendo que las cosas pasen, es uno de los elementos que se trata ahí en esa parte. Ya lo vamos a ver más adelante para que entendamos un poco mejor de lo que se trata. Elemento, información. La información es algo que nos han enseñado desde muy temprana edad.
¿Quién me dice a qué se refiere la información? Vivimos en la era de la información. ¿A qué se refiere esa parte? A ver, por acá están como callados los chicos. ¿Quién me dice a qué se refiere la partecita de información? ¿Podría ser al conocimiento? Listo. Hay un elemento que les voy a compartir por aquí, sino que no la tengo. Veámoslo con una imagen. Esto está interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta pirámide de conocimiento e información? Los muestra cómo, de cierta forma, nosotros estamos rodeados de diferentes elementos. Ahora nosotros estamos hablando de que somos la era de la información, pero muchos de nosotros no estamos entendiendo cómo se va enlazando cada uno de estos procesos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la parte inferior de la pirámide? La parte inferior de la pirámide se encuentran los datos. Los datos son cualquier elemento que contenga un pequeño fragmento de lo que se puede llegar a reflejar. Digamos, un dato, ejemplo común, un 3. ¿Listo? Para todos nosotros, ¿qué nos puede decir ese 3? Es un número entero, es el tercer número, pero no nos dice nada más. Entonces, en este momento usted ahora actualmente, donde está ahí sentado, donde sea que usted esté, está rodeado de muchos datos. Si usted mira todo lo que le está llegando, por ejemplo, por WhatsApp, cada una de las palabras que componen los mensajes es un dato. Cada una de las imágenes que le pueden llegar a compartir es un dato. Si usted de pronto está conectado desde su computador y le empiezan a llegar mensajes a través del correo electrónico, el simple hecho de escuchar el pitido de que algo llegó, ese es un dato. Entonces, los datos son pequeños fragmentos que nos rodean constantemente. Hay muchos, por eso está en la base de la pirámide, porque son los que más en cantidad nosotros encontramos. Pero esos datos solitos no nos dicen nada, como el 3 que yo les estaba dando en el ejemplo. Si usted a ese 3 le añade otros datos, algo útil. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted le dice que el 3 es la nota final en una asignatura? Entonces, ahí usted ya está entendiendo que ese 3 está inmerso en un contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de información, estamos hablando de un conjunto de datos procesados, como dice aquí precisamente la imagen, que ya no son útiles, que ya nos están entregando algo adicional. Entonces, la información ya reúne esos datos y nos inmersa los datos en un contexto. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo que ese 3 es el número de hijos de una persona? Entonces, usted ya sabe que tiene una familia, una persona de los cuales están responsables. ¿Qué pasa si yo le digo que ese número 3 es de pronto la cantidad de millones que usted tiene en su cuenta? Entonces, ya yo estoy enlazando un dato con otro para procesar algo más completo que es la información. ¿Qué tenemos más arriba de la información? Más arriba de la información tenemos lo que se conoce como el conocimiento. Entonces, lo que hace el conocimiento es que, basado en un gran conjunto de información, nosotros podemos llegar a procesar ciertas reglas. Como por ejemplo, siguiendo la partecita del número 3, yo le puedo decir a usted que basado en un estudio de varios años, la persona que saca 3 en el prerequisito de una asignatura probablemente salga 3 en esa asignatura. Entonces, ahí ya nosotros estamos no solo ingresando ese dato en el contexto, sino que ese dato me permite adelantarme a algo más, ¿sí? En este caso, estamos prediciendo lo que puede llegar a pasar con otro dato y otra información relacionada.
Entonces ya vamos relacionando, ya vamos conectando de cierta forma más elementos. ¿Qué hay más arriba de la sabiduría? Dice, evaluación e internalización del conocimiento. La sabiduría ya te permite predecir a largo plazo. Entonces, tú ya no solamente estás conectando elementos cercanos, como yo te estaba diciendo, como les estaba diciendo en el ejemplo del 3, que si te saca 3 en una asignatura prerequisito, usted puede sacar 3 en la asignatura que sigue de la misma, sino que también te puede decir algo a más largo plazo, como por ejemplo que los estudiantes que sacan 3 en tal asignatura se gradúan en 6 años y no en 5. Entonces, ya la sabiduría va avanzando mucho más en cuanto a los elementos que puede llegar a conectar y hacia dónde se puede ir. Entonces, la información, para volver a centrarnos en el punto en el que estábamos acá, es de cierta manera un conjunto de datos. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser imágenes, pueden ser videos, que ya están relacionados entre sí y que me inmersan en un contexto y que ya me entregan algo útil. Cuando nosotros damos datos sueltos y esos datos no se relacionan de la forma adecuada, no nos está brindando esa utilidad. Y la comunicación asertiva va hacia que la información esté completa, ¿sí? Que a la persona a la que reciba le esté brindando grado de valor agregado lo que está recibiendo. Entonces, el tercer elemento es la información. ¿Qué ocurría anteriormente? En las generaciones anteriores a veces sufrían porque había poca información. Si, por ejemplo, usted le enviaban a consultar algo, una temática, sí, temática X para desarrollar algún trabajo en alguna asignatura, usted le tocaba recurrir como fuente de información a la biblioteca. En la biblioteca había un limitado número de libros, entonces uno se llevaba el libro y los demás se quedaban sin el acceso a la información. Entonces era un problema que se tenía anteriormente. O alguien hacía, por ejemplo, una investigación en Estados Unidos donde encontraba un avance en cierta tecnología y para que se llegara a aplicar aquí era difícil porque no podíamos acceder a esa información. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Ahora se ha volteado de una manera completamente inversa la situación. Ahora tenemos tanta información que nos rodea que la saturación de la misma nos bloquea. Tenemos que vuelta a saber qué filtrar y qué no filtrar. Si usted le da cualquier tipo de búsqueda, me voy a regresar otra vez aquí al Google. Por ejemplo, ahorita que yo di esta búsqueda de la pirámide, y usted mira la cantidad de resultados que le pueden llegar a usted a obtener, ¿sí? Digámosle en todo para que nos dé ese total. Dice, vea, cerca de 11.700.000 resultados en 0,48 segundos. De una frase que yo estoy entregando, que en este caso es la pirámide de datos o conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Filtrar cuál es la información adecuada para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ese es el elemento en cuanto a comunicación asertiva. Ya tenemos que aprender de cierta manera a filtrar cuál es la información. Otro problema que se tiene es, por ejemplo, en la parte de redes sociales. A veces la información que circula en este tipo de redes no siempre es una información oficial. Y en vez de aportar algo, lo que hace es destruir las cosas. No sé si ustedes recuerdan, pero hace algún tiempo hubo una serie de temblores muy temprano en la madrugada aquí en Pasto, y alguien por redes sociales, no sé qué pasó allí, si fue por broma o fue por desinterés, yo no sé qué pasó, pero envió una cadena diciendo que el volcán iba a hacer erupción 6 de la mañana en punto, o sea, daba más encima la hora exacta. Ningún sistema de simulación es capaz de predecir la hora exacta en la que un volcán pueda hacer erupción, porque hay demasiadas variables involucradas en el asunto para dar una precisión de ese tipo. De todas maneras, como se regó por redes sociales, mucha gente salió de la ciudad, incluso hubo escasez de gasolina y terminó gente en más allá, incluso hasta en Popayán terminó gente, por una desinformación. Entonces, ahora ya estamos hablando de noticias falsas,
ya estamos hablando de desinformación, ya estamos hablando de que nosotros estamos vueltas rodeados de mucha información que no aporta, sino que al contrario destruye. Y eso puede llegar a pasar o incluso puede ser consecuencia para que una organización fracase. ¿Qué es lo que nos dice la comunicación asertiva? Usted como administrador de esa empresa o de esa institución tiene que garantizar que hayan unos canales oficiales donde fluya la información, que las personas sepan de dónde puede confiar y cómo confiar en lo que le está llegando, para evitar esa desinformación que puede provocar grandes complicaciones a nivel de empresa o institución. Como cuarto tenemos comprender en vez de juzgar, ¿sí? Un elemento que a veces es complicado, porque resulta que muchas veces no tenemos la totalidad de la información cuando tenemos que hacer un juicio. Entonces es importante tratar de indagar en la gran medida de lo posible qué tanto podemos recolectar para que podamos entender no solamente ¿qué se puede decir? Un pantallazo o una instantánea de lo que ocurrió, sino todo el contexto que lo rodea. Entonces, este elemento de comunicación asertiva precisamente va hacia esa parte. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser un elemento más completo, como es la comprensión de algún evento que pueda llegar a pasar, en vez de lo que se conoce como el juzgar? El juzgar, basada en ciertas evidencias, emite un juicio, algo muy, ¿qué se puede decir? Muy cerrado de cierta forma. Entonces, otro elemento que habla comunicación asertiva. Y como último, debemos decir lo que se quiere. ¿Quién tanto de ustedes de pronto ha hecho el ejercicio de escribir algo? Hablo de algún texto un poco más complejo que lo que normalmente hacemos en clase, como contestar una pregunta. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces cuando escriben, ustedes tienen una idea en la cabeza y empiezan a escribir. Cuando vuelven a leer la idea, se dan cuenta que hay ciertas cosas que no se escribieron de la misma manera como usted lo pensó. ¿Se han dado cuenta de ese elemento? Que a veces, aunque en nuestra mente esté clara la idea de lo que queremos transmitir, cuando lo plasmamos no ocurre lo mismo, o sea, no se entiende lo mismo. Ocurre mucho por ejemplo, en redes sociales. No sé si a ustedes les ha pasado en algún grupo que alguna persona hace un mensaje, a veces está tratando de preguntar algo y los otros creen que es una afirmación. ¿No les ha llegado a pasar ese tipo de situaciones? Sí, me dice el compañero por acá en el chat. Entonces, ¿qué ocurre cuando aquí en comunicación asertiva dice, digamos lo que en verdad se quiere? Hay un elemento que ocurre y es que muchas veces si el mensaje que se está tratando de transmitir no es lo suficientemente completo, no hay la información. Recuerde que cuando hablamos de información decimos que relacionamos una serie de datos para que sea útil a la persona que está recibiéndola. Entonces, muchas veces se omiten cosas que para nosotros son obvias, pero que al final dañan lo que estamos diciendo. Entonces, no estamos diciendo lo que queremos. Otro elemento del cual sufrimos mucho, sobre todo nosotros los ingenieros, es que a veces los clientes no entienden del todo nuestra profesión. Entonces, ¿qué ocurre? El cliente tiene una idea de lo que nosotros tenemos que hacer, pero no puede expresar de cierta manera lo que necesita. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros muchas veces como ingenieros? Hacerla, como les digo a los compañeros, a veces hasta de detectives, para tratar de descifrar lo que el cliente necesita y lo que nos quiere decir en cuanto a lo que nosotros tenemos que construir. Recuerde que los ingenieros, nuestra función es solucionar problemas a través de la construcción de elementos. Si estamos hablando de ingeniería civil, pues serán obviamente obras civiles. Si estamos hablando de ingeniería de sistemas, serán sistemas, soluciones tecnológicas, software. Si estamos hablando de ingenieros electrónicos, entonces será la parte de todo lo que puede ser una red eléctrica y electrónica, algún componente en algún tipo de
de elemento. Entonces, a veces también necesitamos no solamente aprender a decir lo que se quiere, sino aprender a entender lo que nosotros nos quieren decir. Entonces, vamos a ver un poquito estos elementos en cuanto a conceptos. Pero más allá que los conceptos, quiero que ustedes se lleven la idea de lo que es cada uno de ellos y lo pueda poner en práctica. Esta parte de comunicación asertiva no solamente sirve a nivel de administración, sirve a nivel personal y profesional. Tenemos que saber expresar lo que nosotros decimos. Entonces, vamos en la primera parte, asertividad. Dice, anteponer mis principios, mis derechos, mis pensamientos o ideas y mis sentimientos sin lesionar los derechos, principios, pensamientos e ideas, ni los sentimientos de los demás. Entonces, miren que ahí estamos tratando de generar lo complejo muchas veces, que es un equilibrio, donde yo puedo ir respetando lo que me pertenece, ¿sí? Porque de cierta forma mis principios, mis derechos, mis pensamientos, mis ideas y mis pensamientos son míos. Es algo que me pertenece a mí. Pero ¿cómo yo puedo defender eso sin trastocar lo del otro? Porque lo que le pertenece al otro también es valioso. Entonces, es buscar un equilibrio, y aunque aquí en la frase que nos dice que es asertividad suena un poco sencillo, créanme que muchas veces es complejo. ¿Cómo yo puedo de cierta manera, anteponer, sobreponer, o cómo yo puedo defender lo mío sin dañar a lo de los demás? Y hacia ahí va la parte de asertividad. Entonces, si unimos asertividad con comunicación, ¿qué nos está diciendo? Ahora que ya vemos este concepto, ¿quién me dice a qué se refiere? Entonces, otro compañero, pues la compañera ya nos había dado una idea muy bien, pero ¿quién me dice otro acerca de qué se refiere la asertividad aplicada a la comunicación? Nadie que nos siga entonces en esa partecita de asertividad. Bueno, entonces les voy comentando. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta en la parte de asertividad. Primero, hay dos extremos que a veces se llega a tener. Como les digo, la asertividad va hacia tratar de encontrar un equilibrio. ¿Cuál es el primer elemento o el primer extremo que a veces se comete? Es una falta de cierta forma de reconocer lo que es mío y de tratar de defenderlo. Cuando yo no reconozco lo que es mío, se comete lo que aquí dice la falta de autoaceptación o autorrespeto o autoestima. Si yo mismo no me valoro como individuo, no reconozco lo que son mis principios, mis derechos, mis pensamientos, ideas y sentimientos, pues es muy difícil que no le vea el valor con respecto a los otros. Entonces caemos en lo que sería una comunicación sumisa, algo que trata de
ganar la aprobación de los demás. Créame que darle gusto a todo el mundo, eso es imposible. Sí, siempre va a haber de alguna manera un choque entre lo que nosotros pensamos y sentimos con los demás, porque como cada cual o cada uno de nosotros somos completamente distintos, tenemos nuestras propias ideas, eso se va a, de cierta forma, a, ¿qué se puede decir? A anteponer a lo que otras personas piensen. Entonces, el primer extremo que tenemos que evitar es tratar de complacer a los demás. Si nosotros no valoramos a nosotros mismos, vamos a pensar siempre que lo que nos dicen los demás vale más que nosotros. Y entonces caemos en esa balanza. El otro lado es lo contrario, cuando nosotros tratamos de imponer lo que nosotros queremos por encima de los demás. Entonces, caemos en una comunicación que de cierta forma es agresiva y que no respeta o no escucha a los principios y a las ideas y a los sentimientos de los demás. Entonces, estamos generando lo que se conoce en cierta manera como una comunicación autoritaria, donde se imponen las cosas y no se está teniendo en cuenta las otras partes. Entonces, la asertividad lo que propone es que usted encuentre un centro, un equilibrio entre esa parte, donde usted valore lo que es y lo que piensa y lo que siente y al mismo tiempo trate de escuchar y de valorar lo que las otras personas aportan. Entonces, esa es la partecita hacia donde quiere ir lo que sería la asertividad. Como segundo elemento tenemos el yo afirmativo. En este como que había un poquito como de dudas, como que no lo han escuchado mucho. Ahí también tenemos los extremos que puede llegar a incurrir para que lo entendamos mejor. Primero tenemos el nosotros versus el yo. Según el nosotros versus el yo, dice la mejor palabra es nosotros y la peor palabra es el yo. El segundo dice yo y no usted. Dice yo lo escuché o entendí en lugar de usted me dijo. Y la tercera palabra es el yo autoafirmativo, que es lo que sería como ese equilibrio, donde dice lo importante en cualquier comunicación es el respeto mutuo. Entonces, entendamos cada uno de ellos para que veamos cuál es la diferencia entre las diferentes posiciones y los elementos que tienen que nosotros debemos al final pues mejorar en cuanto a nuestra comunicación. La primera dice, la mejor palabra es nosotros y la peor palabra es yo. ¿Quién me dice cuál sería el problema de asumir esta posición? No es completamente negativa, ¿no? Tiene algo que dice nosotros, quiere hacer las cosas en conjunto. Pero ¿qué ocurre si nosotros recaemos en esta parte? ¿Quién me dice qué sería lo negativo en esa parte? Profe, lo negativo sería como a veces uno piensa en el nosotros y más no en uno, ¿no? O sea, en yo, pues sí. O sea, es como cuando uno va a hacer un trabajo, pero piensa en conjunto, pues si no lo hace entre todos, yo tampoco voy a trabajar solo, ¿sí me entiende? Así sería pues lo que pienso. Sí, es algo como lo que estábamos viendo en la parte anterior. Es un extremo en el que nosotros dejamos de lado el nosotros mismos, sí, el yo, como dice, y solamente nos concentramos en los demás. Si nos concentramos en los demás, estamos perdiendo el equilibrio. O sea, es importante que lo tengamos en cuenta los otros con los que nos estamos rodeando, pero también tenemos que resaltarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí ese elemento es lo que hay que tener en cuenta. Trabajemos en conjunto. Créanme que en esta parte de la ingeniería hemos llegado a un punto en el que no se pueden hacer las cosas solos. Todos los proyectos o todos los elementos o todos nuestros perfiles como profesionales necesitan de un trabajo en equipo. Entonces tenemos que aprender a trabajar con ese nosotros, pero sin descuidar el yo. Entonces esa es la primera partecita a la cual no hay que caer. Dar mucho el paso a los demás y olvidarnos de nosotros mismos. El segundo dice yo y no usted. ¿Quién me dice cuál es lo malo en esta parte? Aquí hay un ejemplo claro de una frase que se puede llegar a entender o se puede llegar a utilizar cuando estamos aplicando este tipo de comunicación.
Mire el ejemplo que dice ahí. Yo le escuché o entendí, en lugar de usted me dijo. ¿Qué diferencia hay entre esos dos elementos? Como excusarse, ¿no, profe? Exactamente. En ese elemento estamos como dándole toda la responsabilidad a la otra persona y no estamos asumiendo nada en esa parte, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que hay que tratar de evitar y a veces lo tenemos en las conversaciones. Y uno a veces lo dice y el otro se enoja y uno dice, pero ¿y por qué se enojó? Porque muchas veces estamos de cierta forma escudándonos en la otra persona. Estamos dándole toda la responsabilidad al otro. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de afirmaciones. Y aquí viene el último. Dice el yo afirmativo, dice lo importante en cualquier comunicación es el respeto mutuo. Entonces, como estábamos hablando, es un equilibrio. Nadie dice que es fácil encontrar el equilibrio, pero hay que tener cuidado en la forma en la que nosotros nos expresamos. Sí, que la otra persona nos esté entendiendo claramente y que de cierta forma estemos respetando lo que él llega a pensar. Bueno, listo. Aquí hay otros dos elementos que estábamos hablando de la parte de comunicación asertiva. El uno de la parte de la información y el otro parte es la comprensión. Entonces, ¿por qué se complementan la una a la otra? Recuerden que cuando vimos la pirámide de datos a sabiduría, decíamos que la información es un conjunto de datos que están ya en un contexto y que nos dan algo de utilidad. Cuando tenemos la información lo más completa posible es cuando nosotros podemos llegar a comprender las situaciones. Si tenemos la información incompleta, es muy difícil llegar a poder actuar o en este caso comprender. Entonces, veamos un poquito los elementos de cada una de las dos. En información dice, toda comunicación, lejos de ser descriptiva, puede llegar a ser un juicio. Hay cierto elemento que no sé si ustedes lo hayan detectado en las comunicaciones que a veces tienen, donde antes de tratar de obtener más datos y más información, usted ya se va haciendo una idea, pero yo hubiera hecho tal cosa. ¿Sí les ha llegado a pasar? Antes de que el otro le acabe de complementar lo que le está diciendo, usted ya se está anticipando a una solución o a un resultado. Entonces, ese elemento es algo que nos quiere decir aquí la parte de la información. La información es un conjunto de datos. Si no dejamos que todos los datos se conecten, es probable que usted tenga algo incompleto y que no sea descriptivo, sino que pase a ser un juicio. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros no tenemos la información completa? El cerebro humano trata de autocompletar. Es tan veloz y a veces nos juega tanto que él autocompleta. Entonces, hay que tratar de obtener todos los datos y, de cierta forma, esperar antes de emitir un juicio y autocompletar lo que no tenemos. En el segundo dice, existe la tendencia a decir a los demás lo que se debe hacer. No se forma el criterio. ¿Qué ocurre muchas veces? Y esa es una mala práctica en la parte de administración. Cuando los jefes tratan de incorporar su estilo de hacer las cosas a las personas, no les permiten que ellos mismos construyan esa forma de trabajar. A veces es importante, de cierta forma, abrir la puerta, en algunas partes dicen la mente, a que hay diferentes maneras de obtener un mismo resultado. Muchas veces, y eso de cierta forma tiene en parte la culpa el tipo de educación que hemos recibido, nos han enseñado que solo hay un único proceso para obtener un resultado, que solo hay una única fórmula en la que podemos encontrar. Y resulta que hay varias maneras de hacerlo. Entonces, este es un elemento que hay que tener en cuenta en la parte de la información y es que debemos evitar decirles a los demás cómo hacer las cosas, sino permitirles que ellos también aporten una manera de pronto distinta que no hemos considerado de hacer. Como tercero dice, si en lugar se diera la información, la persona procesaría tal información y podría tomar la decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le digo a alguien el resultado que yo quiero obtener, le doy de cierta forma el insumo con el cual puede dar
y que él tenga la capacidad de tomar la decisión de cuál es la mejor manera de obtener desde esas entradas a el resultado que yo estoy esperando, créanme en que la persona va a valorar, va a sentirse valorada en cuanto a su punto de vista de cómo hacer las cosas y va a mejorar la información en la empresa. Entonces, hay que tener cuidado en la manera en la que nosotros tratamos de imponer nuestra forma de realizar los elementos. Un aspecto básico en toda la administración es el ser capaz de delegar las responsabilidades y de confiar en la manera en la que esas personas van a actuar con precisamente la información que se está dando. Entonces, primero, pues respetar el punto de vista de los otros, de alguna manera escucharlos, y segundo, entregar toda la información posible para que esa persona tenga esa decisión. Como último elemento en esta parte dice, cada vez hay que pensar más para ejecutar menos, se requieren más razonamientos y menos ejecución. En mi campo de acción hay una discusión que dice si algún día la inteligencia artificial llegase a reemplazar la inteligencia humana. Y es que resulta que esas máquinas nos ganan en velocidad de procesamiento. Entonces, aquí hay un elemento importante en esa discusión y es que los seres humanos tenemos una capacidad que es de razonamiento, resolución de problemas y ese es el fuerte de todo ingeniero. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que la gente piense, más que hacer o ejecutar tareas repetitivas. Ahí estamos quemando a muchas personas y es algo que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes asuman en algún proyecto, en alguna organización, esas administraciones. Traten de que las personas tengan esa capacidad de razonamiento, porque ejecutar cosas que se pueden hacer una tras otra exactamente igual, al final va a quemar a esa persona. O esa persona se le aburre o se va, o esa persona reduce su capacidad de mejoramiento constante y empieza a estancarse. Entonces, cositas que hay que tener en cuenta aquí en la parte de información. Por el otro lado tenemos la parte de comprender. Dice, el mayor impedimento de la comunicación eficaz es el afán de evaluar. A veces nos aceleramos en entregar un juicio, como decía la parte de la información. Entonces, antes de asumir una posición o dar por sentado algo, trate de obtener la mayor comunicación posible de esas partes. Por eso es que muchas veces cuando hay dos elementos, dos partes en conflicto, lo primero que uno debe tratar de hacer es escuchar a cada una por independiente su punto de vista, para yo ya poder obtener la mayor información posible y con eso tratar de hacer una evaluación. Aquí es buscar lo que se conoce como la evidencia, algún soporte de lo que llega o lo que pudo haber llegado a pasar. Como segunda parte aquí en comprender dice, la forma más lógica de abrir paso a la comunicación es convertirse en oyente activo, alguien que escucha con comprensión. Entonces, muchas veces tendemos a cortar a la otra persona, ¿sí? Tratar de decir también algo o de responder apenas alguien nos empieza a decir alguna información. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es esperar a que la otra persona le entregue, ser como ahí dice un oyente activo. A oyente activo se refiere a que aparte de escuchar usted esté tratando de entender lo que él está diciendo y luego de eso sí ya hacer algún tipo de comprensión de lo que está ocurriendo. Como tercero dice, el comprender primero a los demás hará más fácil que nos comprendan a nosotros, incluso que nos comprendamos a nosotros mismos. Entonces es importante primero tratar de entender el punto de vista de los otros. Fundamental, pues, la escucha, como en todo lo que estamos hablando. Esta ventana de Johari nos produce cierta ubicación en el contexto. Muchas veces nosotros pensamos que lo que conocemos lo es todo, pero resulta, y es lo que propone este autor, que hay 4 áreas en las cuales nosotros tenemos que tratar de entender lo que se está haciendo. Primero, hay un área abierta, que es la primera área, la parte superior izquierda que ustedes ven ahí en la pantalla, donde es lo que nosotros sabemos, ¿sí? En cierto punto, en una decisión, en una circunstancia, en algún
comunicación que nosotros tenemos con alguien más, tenemos siempre una parte que conocemos. Todos esos datos, toda esa información que me llega directamente. Esa es el área abierta. La segunda es otra que es el área ciega, que es la que tenemos nosotros en la parte derecha y superior. ¿Qué ocurre con el área ciega? Es todo lo que, por mucho que yo quisiera, no voy a poder ver. Cada vez que nosotros nos comunicamos con alguien, hay detrás de esa persona toda una serie de elementos que esa persona nunca nos va a decir. Cada vez detrás de una situación o de una toma de decisiones, cosas que usted nunca va a llegar a conocer. Entonces, esta ventana nos propone que usted se ubique en que si bien hay elementos que usted conoce, debe considerar que hay una parte en esa área ciega de lo que usted nunca jamás va a llegar a tener su conocimiento. Luego está el área oculta. Elementos que de cierta manera yo tampoco estoy presentando a la otra persona. Cuando yo entablo una comunicación, usted rara vez se abre 100%. Entonces, siempre hay algo que el otro no va a llegar a percibir. Entonces, esa es el área oculta de lo que yo estoy diciendo. A veces se hace de forma consciente y otras veces se hace de forma inconsciente. Pero hay que considerar que hay elementos que yo tampoco no estoy dando a conocer. No sé si alguno de ustedes haya jugado cartas o haya escuchado la expresión, no hay que abrir el juego antes de tiempo. ¿Sí? A esa partecita se abre el área oculta. Y como último está el área desconocida. Es algo que ni la otra persona ni yo definitivamente llegaremos a conocer nunca. En toda situación hay muchas variables que intervienen y hay que considerar que hay elementos o cosas que nosotros no llegamos a conocer. Bueno, ahora vamos entrando un poquito en lo que es la parte del proceso de reingeniería. Entonces, la reingeniería se refiere a la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos. ¿Para qué? Para alcanzar mejoras, de cierta forma, medidas críticas de rendimiento tales como la calidad, el servicio y la rapidez. Entonces, entendamos un poquito mejor este concepto para que veamos de una forma más clara a qué se refiere la reingeniería. Primer paso. Revisión. Yo no puedo mejorar algo si no lo identifico, si no lo conozco, si no veo cuáles son los elementos que están pasando. Y ahí entra de cierta forma la comunicación asertiva. Recuerden que la comunicación asertiva nos decía que antes de emitir un juicio yo tengo que escuchar, tengo que obtener toda la mayor cantidad de información. Entonces, ahí va esa primera parte de reingeniería. Tengo que hacer una revisión fundamentada para poder después proceder a hacer un cambio en las cosas. Entonces, primera parte de la reingeniería, la revisión. Si yo no tengo un diagnóstico de cómo están los procesos, de cómo está la organización, no voy a poder hacer ese proceso. Y para poder hacer ese diagnóstico necesito a la comunicación asertiva. Segundo elemento. Ya que yo conozco en mi organización los elementos, ahora sí yo voy a hacer un rediseño de cierta forma radical. ¿A qué se refiere ese rediseño? No es borre y haga de nuevo, porque entonces no es un rediseño, es un nuevo diseño. El rediseño se refiere a que usted identifique los elementos que están funcionando de manera adecuada, se busque cómo mantenerlos y los elementos que no están funcionando se los reemplace por algún elemento que sí pueda llegar a dar los resultados que estamos esperando. Entonces, el rediseño considera lo que funciona bien y busca mantenerlo y va a reemplazar lo que no está, de cierta manera, encajando de forma adecuada. ¿Para qué me tomo este trabajo? ¿Para qué hago la revisión y después el rediseño? Pues aquí nos está diciendo el objetivo, dice, para alcanzar mejoras espectaculares. A todo el mundo nos gusta que las cosas mejoren, ¿sí? ¿A quién de ustedes no les gustaría de pronto tener un mejor ingreso mensual? ¿A quién no le gustaría de pronto usted tener mejores conocimientos, ascender en alguna empresa? Entonces, siempre nosotros estamos buscando cómo
ir mejorando. Y la reingeniería busca eso. El objetivo es optimizar las cosas. Y en este elemento nos complementa aquí la definición. ¿En qué elementos es donde yo podría llegar a mejorar? ¿O para qué yo aplicaría el rediseño y la reingeniería? Primero, elementos como la calidad. ¿Quién de ustedes me dice qué es el concepto de calidad? Para ustedes, ¿qué es la calidad? ¿Nadie ha escuchado el concepto de calidad? Aquí ya lo hemos hablado en anteriores, no así como muy puntual, pero ya lo hemos charlado. ¿Quién me dice el concepto de calidad? Sería como la capacidad que posee un objeto para satisfacer una necesidad. También pues porque tiene superioridad o mucha importancia. Muchas gracias. Sí, un elemento muy importante que tú estás diciendo para hacer algo con algo que nosotros necesitamos, cubrir una necesidad, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, hablando a nivel de proceso, hablando a nivel de producto, hablando a nivel de empresa o de organización, siempre está buscando cubrir una necesidad. Sobre todo como nosotros, como les digo, los ingenieros, nuestra función fundamental es resolver problemas y los problemas cubren necesidades. Entonces, cuando lo que nosotros creamos resuelve el problema, cuando lo que nosotros creamos está cubriendo la necesidad, estamos haciendo algo con calidad. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, pues la antítesis o los casos negativos que uno a veces mira, por ejemplo, en la parte de la administración pública, que es como lo que más visible tenemos todos. Cuando usted ve que, por ejemplo, una calle la pavimentan y a los 8 días ya se rompe, sí, ya empiezan a salir los huecos nuevamente. No está cubriendo con esa parte de calidad. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el problema. Si usted va a tapar un hueco y a la hora que tapa el hueco abre 3 más alrededor, entonces no está haciendo algo de calidad. La idea es que lo que nosotros hagamos, como les digo, procesos profesionalmente, como empresa, como institución, cubra la necesidad, resuelva el problema. Si no lo hace, pues ahí ya estamos dejando un vacío en lo que estamos haciendo. Entonces no es hacer por hacer las cosas, sino que esas cosas en verdad tengan una palabrita muy importante que es la utilidad. Segundo elemento que nos dice aquí la parte de la definición, el servicio. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos está de cierta forma destinado para servir. Servir a alguien, servir a algún proceso, ya sea a la organización, a los elementos. Búsquese cualquier elemento que usted pueda hacer como profesional. Todo al final tiene que servirle a alguien. Sí, si usted tiene algo y no le sirve a nadie, nadie se lo compra y usted no está haciendo nada. Entonces le toca dedicarse a otra cosa. Entonces, todo va hacia la parte del servicio. Entonces, este proceso de ingeniería lo que busca es mejorar de cierta forma, optimizar el rendimiento en el servicio. Y lo segundo, un elemento que ha cobrado pues una importancia vital, sobre todo últimamente, qué tan rápido se hacen las cosas, ¿sí? La rapidez, nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida de cierta forma acelerado y los procesos y los elementos que hacemos siempre están buscando optimizar la parte del tiempo. Recuerden que el tiempo es algo que nosotros no podemos controlar. El tiempo que se nos fue y no hay nada más que hacer. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es optimizar para tratar de cubrir en el menor tiempo oportuno las cosas con calidad y que tengan esa parte del servicio. Entonces, eso es más o menos hacia donde va orientado la parte de la ingeniería. Entonces, ahora sí entendamos un poquito la parte de lo que son los procesos o cómo se puede afrontar la reingeniería. Aquí hay 4 puntos a tener en cuenta. Primero, puntos fuertes. Como les decía, en la primera parte donde hacemos una evaluación, usted siempre va a encontrar en todo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y ahí es donde van la primera. La primera parte es los puntos fuertes, las cosas buenas que estamos haciendo. Entonces, yo primero tengo que hacer un diagnóstico y de ese diagnóstico identificar qué es lo bueno que yo estoy haciendo.
Entonces, hay que verificar esos puntos fuertes, si nosotros podemos mantenerlos, cómo mantenerlos y si de pronto podemos incluso mejorarlos, porque las cosas que se están haciendo bien a veces se pueden llevar a un punto más alto, como decía la definición de reingeniería, a algo más espectacular todavía de lo que tenemos. Entonces, primera parte, identificar puntos fuertes. Segunda parte, puntos débiles. No nos vamos a decir mentiras. Por muy fuerte que sea una organización, por muy fuerte que sea una institución, por muy bien que estén funcionando, siempre hay cositas que algo están patinando. Y debemos ser capaces de identificar cuáles son esos puntos débiles. Entonces, es importante identificar dónde están esas falencias menos. Segundo, tenemos la parte de las oportunidades. Ahora sí ya vamos un poquito, las oportunidades y las amenazas van a una parte hacia lo que va al contexto y que nos rodea. ¿Cómo nosotros, partiendo de lo que nos rodea, podemos, uno, mantenerlo fuerte y segundo, mejorar los puntos débiles? Entonces, es importante de cierta forma encontrar esas oportunidades y ahí, como dice la definición, resulta que nuestros campos de acción son muy unidos a la parte creativa. Estamos creando cosas. Por último, tenemos la parte de la amenaza. Lo ideal, sobre todo en la parte de las personas. Recuerden que hablamos del servicio. Hacia quién nosotros creamos las cosas. Entonces, tratemos de darle en las amenazas lo que le afecta sobre todo a nuestros clientes, lo que no significa que descuidemos las demás. Aquí hay un elemento que se utiliza muchas veces en reingeniería que se llama el outsourcing. ¿A qué se refiere? Es mucho, ustedes lo han escuchado en la versión que se dice tercerizar servicios. Entonces, nosotros tenemos algún proceso que ha sido de cierta forma designado como nuestra responsabilidad y lo que hacemos es buscar a otra persona que lo asuma. Entonces, hacia eso va esa parte muchas veces de la reingeniería. Hay procesos que están desgastando mucho a la organización y que de pronto, de cierta manera, es mejor delegar, ¿sí? Es mejor ceder la responsabilidad a alguien más. Entonces, uno de los elementos que muchas veces se utiliza en reingeniería. ¿Cómo nació esta tendencia? Nace como respuesta a la necesidad de muchas organizaciones que de cierta forma no tienen esa envergadura para poder asumir todos los procesos que tienen que responsabilizarse. Todo lo que se hace es subcontratar para poder sobrevivir o dimensionar de manera rápida y efectiva el tamaño de acuerdo a la situación. Y en cuanto a la metodología de aplicación, sigue un proceso similar al de reingeniería, identificar en qué procesos nosotros estamos fuertes, eso los mantenemos nosotros, y los que estamos débiles los delegamos a alguien que tenga de pronto más experiencia o mayor campo de acción o que pueda ofrecer algo mejor que lo que nosotros estamos haciendo en esa parte. Bueno, y esa era la partecita más o menos del tema que yo les venía a compartir. Me gustaría escucharlos si de pronto alguna duda, alguna inquietud acerca de la temática que estuvimos charlando. Son a veces temas muy amplios. La parte de reingeniería da para hacerse un curso completo. Lo de comunicación asertiva ni se diga. Pero pues ahí tratamos de abarcar lo más posible en cuanto a la temática. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de lo que acabamos de ver? ¿Algo que puedan aportar o que podamos revisar? ¿Todo claro, muchachos? ¿Quedó claro esa partecita de comunicación asertiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listos, muchachos. Muy bien. Muchas gracias por confirmar.
Entonces, pues yo creo que por el día de hoy ha sido más que suficiente la información. La próxima clase vamos a continuar con la temática de lo que sería dirección para que veamos los últimos elementos que nos están haciendo falta. Entonces, pues muchachos, pues si no hay más dudas, inquietudes, algo más que podamos revisar en este espacio, pues no me queda más que decir que muchas gracias por estar aquí el día de hoy y que nos vemos pues el día viernes para continuar con el tema de dirección. Que tengan un buen resto de día, que estén muy bien muchachos, hasta luego. No, profe, Espero gracias. que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.